Uno. Hola, soy abogada Stacy Hirschman. Hola, soy abogada Amber C. Feliz Viernes Santo, feliz Pascua, Happy Passover y Nowruz Mubarak un poco tarde. Estamos aquí para hablar sobre inmigración y el mundo de inmigración. So, ¿qué noticias tenemos? Bueno, el corte de inmigración sigue cerrado. No han avanzado la fecha. Entonces, todas las audiencias están canceladas hasta el primer día de mayo. Solo que los casos donde personas están detenidos, esos siguen por el momento. Pero los cortes están abiertos y entonces eso significa que pueden recibir documentos, papeles, sí. Correcto. Y la agencia de USCIS, eso está cerrado hasta el 3 de mayo de este año. Ellos todavía están trabajando mucho. No hay entrevistas y no hay citas en persona en ninguna oficina de USCIS, pero ellos están trabajando y cada día estamos recibiendo cartas y notificaciones de ellos. Y por eso estamos abiertos ahora. Estamos trabajando, aunque estamos cerrados al público, todavía estamos aquí en la oficina trabajando porque todavía sigue el trabajo de inmigración. Todas nuestras consultas ahora son por medio de Skype, Zoom o por medio de teléfono. Por causa del coronavirus, obviamente. Pero es muy importante, aunque tiene una cita de corte cancelada o si no está trabajando, pero tiene un problema con su estatus migratorio, debe aprovechar este tiempo y buscar ayuda legal para arreglar su estatus o para empezar trabajando en su caso. Otra cosa es, como ella acabo de decir, USCIS, la agencia que está en cargo de la residencia, permisos de trabajo, todo eso, ellos están cerrados al público, pero están allí trabajando. Entonces, si ustedes tienen un permiso de trabajar, o usted quiere pedir su ciudadanía o la residencia, eso nosotros podemos hacer porque USCIS sí está ahí recibiendo los trámites, los formularios. Sí, y ellos están modificando sus reglas un poco para acomodar a la gente en este tiempo del pandemic. Por ejemplo, ellos están aceptando firmas digitales. How would you say? Escaneado. ¿Escaneado? ¿Copias? Sí, digitales. Ok, vale. Entonces, aunque no podemos juntarnos cara a cara, podemos trabajar por medio de email y podemos hacer todos sus formularios, podemos hacer todo con la tecnología y enviar su aplicación, aunque todo está cerrado al público. So, ¿qué otros accommodations tenemos? ¿Hay algo más? No. Aquí en el estado de Georgia, los cortes están cerrados hasta el 13 de mayo. Okay, so hay excepciones para la gente detenida, creo, y también para la gente por casos de violencia doméstica, si necesita un orden de protección, en ciertos casos de juveniles con custodia. Este tipo de caso va a seguir en los cortes del estado de Georgia. Recuerda que cada estado tiene sus propios leyes y sus propios cortes. Y los cortes del estado son distintos del corte federal de inmigración. La cosa que sí sigue es si ustedes tienen un día de reporte, una cita con ICE, esos sí siguen, pero no siguen en persona. Si tienen un reporte, cita con ICE, hay que llamar a ICE y el número que ellos nos dio es 404-893-1248. Otra vez es 404-893-1248.
1248. Entonces hay que llamar ahí el día de su reporte y sigue llamando. Hemos escuchado que a veces hay una fila o que toma mucho tiempo para que ellos contestan, pero entonces sigue hasta que usted habla con alguien ahí en la oficina de ICE. Sí. Ok, ahora invitamos a toda la gente que está conectada. Si tienen algunas preguntas, estamos aquí para responderlas. Por acá dice Hernández: hola, buenos días. Si yo estoy haciendo la petición familiar, ¿puedo pedir el permiso de trabajo antes de la residencia o ese proceso va junto con la petición? Eso depende. Si usted está haciendo la petición familiar, eso significa el formulario I-130. Si solamente envió este trámite para pedir un reconocimiento de su relación, no hay ningún permiso de trabajo junto con eso. Pero si usted está pidiendo el petición familiar junto con el trámite de su residencia, el 485 en la misma paquete, entonces sí puede calificar por un permiso de trabajo mientras está esperando en su entrevista. Ok. Si una persona tenía corte por no licencia, ¿esa también está pospuesta? Probablemente sí. En Gwinnett. Probablemente sí. Yo recomiendo primero buscar su caso online. Y segundo, si no puede encontrar nada, debe llamar el corte. El corte ya tiene gente trabajando y puede contestar al teléfono si tiene duda. Ok. Me pregunta una persona si ha sido afectada por todo esto del coronavirus, ¿puede tener algún beneficio migratorio? Por el momento no. No hay manera directa. Y la verdad yo dudo que vamos a tener algún beneficio, pero quién sabe. Ok. Por acá, Eli, yo estoy en un proceso de legalización de estatus por matrimonio. Tengo 2 hijos fuera de mi matrimonio. ¿Ellos estarían incluidos en la petición? Puede ser si usted casó con... Bueno, primero depende de si la persona quien casó es residente o es ciudadanía. Okay. Si es ciudadanía, si ustedes se casaron antes de que sus niños cumplieron 18 años, sí, ellos pueden ser incluidos. Pero es importante incluirlos a la misma vez. Entonces, si ustedes no tienen un abogado de inmigración, hace una cita con nosotros para que podamos estar seguro que todo está incluido y correcto. Es ciudadano, dice. Oh, sí. Entonces, si ustedes se casaron antes de que cumplieron los 18 años los niños, sí, pueden ser incluidos. Dice Bere: buenos días, yo le arreglé a mi ex esposo y ahora quiero arreglarle a mi actual esposo. ¿Se puede? Probablemente sí. No hay ninguna restricción en la cantidad de peticiones que una persona puede hacer directo, pero indirectamente hay ciertas cosas que ellos van a evaluar. Cada vez ellos van a ver los detalles más. Entonces yo recomiendo enviar mucho más prueba este vez, que su relación es real y no por negocio. También me imagino que va a tener consecuencia en el 864 o now 944. En el parte de su... Para ser el patrocinador, mostrando que usted gana lo suficiente. Yes. El ex esposo va a contar en el número de las personas en su casa. Entonces hay que ganar más dinero para ser el patrocinador. Sí. Si ella no está ciudadana. ¿O no? Si ella es ciudadana, no cuenta. Sí. Pero si ella todavía no es ciudadana y todavía sigue como residente, es otra persona en su casa. Sí. Y estamos diciendo ella, su ex esposa. Correcto. Sí. Ok. La otra persona sí es ciudadano, ya no. Sí, pero el divorcio no se quita la necesidad de contar a esa persona en su casa, el número de la casa. Pero otra cosa es, también si usted hace la solicitud para su nuevo esposo, hay que incluir el hecho de que usted ya hizo eso con su ex esposo. Hay una pregunta ahí. Ella dice que I'm a US citizen and I had 3 kids with him. Pero estamos hablando de que si el ex esposo, ¿no? O ella. Bueno, el ex esposo. Sí. Tiene que ser ciudadano, ya no cuenta. Right. Exacto, por el propósito de dinero.
Ok, now sobre la evaluación del matrimonio, todavía cuenta. Todavía tiene que decir que hice una petición anteriormente. También, probablemente necesita más prueba de esta relación actual, pero por los propósitos económicos. De patrocinador. Exactly. Okay. No cuenta si el ex ahora es ciudadano. Exacto. Okay. Ajá. Si es residente, cuenta. Sí. Está claro, ok, listo. Dice por acá, hola, buenos días. Tengo 16 años viviendo en Estados Unidos y tengo 4 hijos, ciudadanos. ¿Podría obtener un trámite para permiso de trabajo o residencia? La verdad tiene que hacer cita con nosotras. Podemos hablar con usted sobre cualquier posibilidad que puede tener. Mucha gente piensa que si tiene 10 años aquí y hijos nacidos aquí que puede calificar por un permiso. Eso no es correcto. Es un proceso complicado. A veces sí puede, pero sí está en procedimientos de deportación. Entonces no existe la posibilidad de solamente pedir un permiso. Y ya, tiene que tener otro trámite pendiente para calificar. Okay. Haga cita con nosotros. Y un anuncio, hacemos una pausa rapidito. Toda la gente que está viendo este mes de abril, debido a todo lo que está pasando de la situación económica, el coronavirus, estamos ofreciendo consultas gratis. Correcto. Solo por el mes de abril. ¿Nos puede contar un poquito más, abogada, acerca del programa que estamos haciendo? Sí, puede llamar a la oficina y debe mencionar que escuchó por medio del Facebook Live sobre las consultas gratis y podemos hacer una consulta express con usted para evaluar su caso y ya, ojalá es nuestro contribution para ayudar a la gente que ahora todos estamos sufriendo because of the coronavirus. Sí, exacto. Y el teléfono a marcar es 678-985-0313 para que haga para que agende su consulta. Dice Gracielita, tengo una petición de I-130 aprobada. Aún tengo que llenar el perdón. ¿Cuál es la probabilidad teniendo un DUI? Pero la persona tiene 2 hijos americanos y la mujer es nacida en los Estados Unidos. Su pregunta es sobre el perdón. Sí, dice que tiene una petición aprobada. Sí. Y dice que aún tengo que llenar el perdón. ¿Cuál es la probabilidad teniendo un DUI? Ajá. Sí, bueno, el formulario I-130, eso solo no puede le dar la residencia a la persona. Necesita otros trámites. Incluso depende de la historia de la persona, un perdón. Depende cómo entró la persona, cuándo, cuántas veces. Y hay diferentes tipos de perdones también. Entonces, cuando uno piensa que necesita un perdón, la verdad debe hablar con un abogado porque hay riesgos bien grandes. Grandísimas. Sí, acabamos de ver una persona que trató de hacer eso solo y ahora su esposo está allá en Guatemala y no puede volver. Entonces, lo de perdón hay que hablar con un abogado. 100%. Sin duda, porque eso se trata de salir del país, ir a una embajada para una entrevista y entonces los riesgos son muy grandes si eso no está aprobado. Y lo del DUI, sí se hace un poquito más difícil, pero no se hace no es posible. No es un perjuicio automático. Sí. Ok, entonces puede llamar para hablar más de su caso. Dice, mi papá es ciudadano americano. ¿Él podría pedir a mi hijo que es mexicano? Mi hijo ya tiene 22 años soltero. ¿Cree que pueda pedir una petición y un perdón? Ya que mi hijo estuvo 8 años en Estados Unidos a partir de los 2 años hasta los 10. No, a un abuelo no puede hacer una petición a un nieto. Okay, no. Ok. Dice Fabi, mi papá es ciudadano. Pidió a mi mamá y tuvo la entrevista en Juárez, pero salió 2 veces y tenía un perdón. Le dieron 10 años, pero tiene 72 años. ¿Se puede hacer algo? Ella tiene problemas médicos y no puede estar sola.
Imagino que tuve el perdón provisional aprobado, regresó a México para la entrevista, ellos encontraron la segunda entrada o salida y ellos le dan el castigo de 20 años, entonces ella tiene que cumplir 10 años en México antes que pueda regresar. Hay una excepción, en mi opinión, aunque ella tiene problemas médicos, no. No, y la cosa es, hay que pasar los 10 años allí y luego pedir un perdón. No solo Correcto. es pasar 10 años y puede volver, no. Entonces, eso es la cosa que estamos hablando de los perdones. Esos son muy complicados y a veces personas piensan que allá en la embajada no van a encontrar cosas o la historia correcta de la inmigración de la persona, pero lo van a encontrar. Sí. Entonces no puedes ocultar nada, porque si lo hace, eso es lo que pasa a veces. Solo tener siempre un buen abogado que recomiende Sí. todo eso, ¿no? Yeah. Porque si dice la verdad, quizás no tenga consecuencias, ¿o sí? O sea, mejor decir verdad que siempre que mentir, ¿no? Exacto, pero es siempre con un perdón tiene que tener un abogado, porque en este caso, como entiendo los hechos, si ella tuve 2 entradas ilegales después del año 97 y estaba aquí más de un año cada vez, eso automáticamente es un perjuicio para recibir el residencia en México. So, básicamente, aunque va a tener el perdón profesional aprobado, el momento que ella va a la embajada, ellos van a rechazarlo y ella tiene que cumplir 10 años afuera antes de que puede pedir otro perdón. Entonces, fue un gasto de dinero grandísimo. Entonces a veces el trabajo que nosotros hacemos es como proteger a las personas diciendo, mira, la verdad es, no puede salir para la entrevista porque si lo sale no puede volver por 10 años. Nosotros no decimos lo que las personas quieren escuchar. Correcto. Necesitamos decir los riesgos y no vamos a tomar el caso si no podemos ayudarles. Correcto. Dice, solo fueron 10 años, no 20. Esto cambia. Me dijo que hay como un humanitarian relief o algo. La verdad necesitamos ver la hoja que ella recibió en la embajada para evaluar si ella es elegible o no, pero a veces el humanitarian parole está disponible, pero creo que cuando hay un castigo así no es. Solamente es para la gente que nunca han aplicado en el pasado o no tiene un ground of inadmissibility, un delito de inmigración en su contra. Entonces, la verdad necesitamos tener una consulta con usted. Ok, entonces Fabi marca el número que está en pantalla para hablar más contigo de todos los detalles. Dice, Edil, si alguien ya fue deportado 2 veces, si la persona que fue deportada se encuentra en el país de nuevo, o sea, de regreso, y se casa con una ciudadana, ¿puede arreglar papeles? ¿Puede afectar el que salga deportado al casarse por el civil? O sea, la primera pregunta es que fue deportado 2 veces, regresó y se casó con una ciudadana. La respuesta es depende. Okay. Depende en los años que fue deportado. Si fue antes de 97, quizás hay una posibilidad, quizás. Pero por lo normal, y también depende cuánto tiempo estuvo fuera antes de reentrar. Hay muchos factores importantes y necesitamos hablar, y si hace una cita con nosotros es muy importante que buscar su número de registro de extranjero para antes que hablamos. Y la otra pregunta dice que si tiene algún problema al casarse. De casarse, no. Puede ir y comprar la licencia para casarse sin ningún problema. Ok. Dice, gracias, porque hace 8 meses tiene que recibir migración mi aplicación, pero no he escuchado nada. ¿Es normal que dure esto? Bueno, no sabemos qué tipo de Caso. Pero normalmente lo que hace migración es 2 semanas, hasta un mes después lo manda un recibo con un número de caso. Entonces, a veces casos sí están como pegados, pero después de 8 meses uno debe recibir un recibo. Ya. Aunque dice José, Oriana, tenían tiempo de no hacer
Facebook Live. Estamos todos los viernes a las 10. Sí. Pero es para anunciar todos los viernes a las 10 de la mañana. Dice por acá, un hermano podría pedir a mi hijo. Tengo una hija nacida en Estados Unidos. Tiene 23 años. ¿Ella podría pedirlo? ¿A su hermano? Ajá. Oh, no, no puede ser. No. Ok. Dice, mi mamá vino a visitarnos de México con visa y permiso, pero no ha podido regresar porque nos cancelaron el vuelo, por lo que está pasando. Su permiso se le vence en mayo. Ella tiene 70 años de tener problemas. No, perdón, ella tiene 70 años. ¿Va a tener problemas si no regresa antes de los 6 meses? Sí, pero ella necesita hablar con un abogado ya porque hay una solicitud que podemos preparar y entregar con inmigración para que pedir más tiempo aquí, y mientras que esa solicitud está pendiente, ella puede quedarse. Sí, la clave es, tenemos que enviar la solicitud antes que se vence el I-94 o el Antes de los 6 meses, ¿no? Exacto. Ajá. Y tiene que ser recibido por inmigración antes de que... Exacto. Y toma mucho tiempo que lo reciban. Digo, para que ella sepa, por ejemplo, si tiene 4 meses, sería enviarlo ya. Well, la verdad, sí. Okay. Para estar seguro, es mejor. Okay, entonces invitamos a Amalia a que marques al 678-985-0313. Dice, mi esposa se separó de mí y estamos pidiendo asilo. Parece que quiere casarse con un americano. ¿Qué pasa con todo esto? La verdad, tiene que hablar con un abogado de inmigración. Probablemente tiene que pedir como cortar su caso de asilo y enviar su propia solicitud. ¿De asilo? Sí. Sí. Ok. Y pregunta que si con todo esto que está pasando, los asilos van a tardar más. La verdad no sabemos. USCIS todavía sigue trabajando. Me imagino por cierto sí, porque si es el tiempo para hacer la entrevista, obviamente ellos no pueden hacer la entrevista y va a atrasar casos así. Pero para los otros no sabemos si ellos van a seguir trabajando en ellos y ya no sabemos. ¿Las visitas en Stuart siguen normal o no hay? Para gente... para visitar a un familiar. No puede. Los abogados podemos ir solamente con protective gear. Entonces es muy difícil ahora. Ok. Yeah. Dice, mi amigo tiene DACA. Él está casado con su esposa que es ciudadana. ¿Puede arreglar a pesar de que tiene un shoplifting? Él ha podido seguir renovando DACA sin ningún problema. No sabemos el futuro de DACA. Sabemos que la Corte Suprema de los Estados Unidos va a dar su decisión sobre DACA pronto. Entonces yo recomiendo enviarlo ya. Pero si puede, el preguntar que tiene un O si es elegible para renovar. No, porque la esposa es ciudadana. La residencia. Para residencia, aunque tenga un shoplifting. Eso depende en qué estado fue el shoplifting y también depende cuál fue la condenación, depende de muchos factores. Tiene que pedir el certificado de disposición y tiene que hacer cita con un abogado. Ok, entonces sería genial, Iván, que tu amigo nos llame al 678-985-0313 para hablar más de tu caso. Dice, soy ciudadana americana, tengo 18 años y tengo una hija de 2 años nacida en México. Ella solo tiene mis apellidos. ¿Cómo puedo arreglarle papeles? A la niña, de 2 años. Bueno, depende primero de dónde está la niña. ¿Está aquí o está allá en México? Pero la primera parte es entregar una solicitud por ella y después mostrando que usted es mamá de ella y que su nombre está ahí en la acta de nacimiento de ella. Y si no, necesita tomar el DNA. If it's a man. Right. Well, she's saying... No, pero creo que es she. Okay. Okay. Y luego depende de dónde está ella. Y las reglas sobre la ciudadanía derivada son complicadas. La verdad es muy importante para hacer una cita con un abogado de inmigración. Está en México, perdón. Está en México. La niña está en México. Okay. Bueno, como ella está diciendo, también hay reglas en que cuando uno nace, aunque nace afuera de los Estados Unidos, si sus padres, son ciudadanías de los Estados Unidos,
a veces ese niño puede automáticamente recibir la ciudadanía, pero depende de muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, hay que hablar con un abogado para ver si eso es una posibilidad o si necesita hacer el proceso de una petición. Correcto. Ok, entonces puede llamar para más información. Dice Sergio, hola, buenos días, mi perdón ya fue aprobado, pero tengo que llenar un DS-260 de nuevo. ¿Se puede ya llenar la aplicación o tengo que esperar por lo que está pasando con el coronavirus? Puede hacer el trámite ahora, pero no va a recibir su cita en la embajada hasta que todo pasa. Cada país tiene sus propios procedimientos en vigencia ahora y debe verificar cada día en el website de la embajada para ver cuándo va su cita. Pero puede hacer el DS-260 ahora. Ok. Dice Marroquín, hola, bendiciones. Mi pregunta es, a mí me llegó hace 8 días que me aceptaron la visa, ya que mi padre es ciudadano, y metió la solicitud. Mi pregunta es, ¿tengo que salir del país o puedo pedir un perdón dentro de los Estados Unidos? Los perdones son bien difíciles y la verdad tiene que hacer cita con un abogado de inmigración como nosotros y podemos evaluar si usted es elegible o no por el perdón o si necesita un perdón. Ok. Dice, si inmigración ya aceptó la aplicación de mi esposo y está en proceso, ¿él puede pedir un permiso para salir a México? He escuchado que en caso de emergencia pueden pedir un permiso de 1 semana. ¿Es cierto? Depende de cuando dice la solicitud por su esposa, si estamos hablando del I-130 o estamos hablando de la solicitud de la residencia. Si el I-45... 485. 485. Sí, con eso sí, uno puede pedir un permiso de viajar si hay una emergencia, pero a veces, depende de la historia de inmigración de la persona, nuestro consejo sería que no se sale, pero depende. Correcto. Depende. Aquí por acá. Haga cita. Sí. No sé cuántos. El teléfono está en pantalla para que marque. Dice una pregunta, mi hijo ciudadano americano tiene 21 años y yo tengo 27 años de estar en este país. ¿Qué posibilidades para arreglar mi estatus migratorio? Todo depende cómo entró a los Estados Unidos, cuántas veces entró a los Estados Unidos y muchos otros factores. Entonces, la verdad, si usted tiene entrada ilegal y hijo ciudadano mayor de edad, no puede arreglar sin un tipo de perdón por su entrada ilegal. Y, solamente gente con una entrada ilegal después del 97 puede calificar por ciertos perdones. Entonces, es complicado. Haga cita con nosotros y podemos evaluar. Y muchas veces personas dicen, no recuerdo muy bien mi historia, cuántas veces más o menos traté de entrar, dónde, yo sí creo que fue agarrado por inmigración, pero no sé la fecha. La cosa es, nosotros podemos hacer huellas y podemos pedir su información de el FBI, inmigración, el Cuerpo de Inmigración, para tratar de aclarar todo eso antes de entregar una solicitud, un perdón, lo que sea, una inmigración. Y eso es muy importante, de tenerlo todo aclarado. Sí. Ok, excelente. Dice por acá Amparo, pedí en compromiso a mi pareja. Me llegó la carta del caso y perdí el número de caso. ¿Cómo lo puedo obtener otra vez? A veces puede llamar USCIS, right? We had that one case Right. 2 weeks ago. Dice, where es un people- K1, me quiero casar aquí. Okay, so it was a 9129 F. Oh, okay. Or unless if it was the visa number, then it'd be the NVC. Right. They can, I mean, she can try to call USCIS. Puedes tratar de llamar a la agencia USCIS y darle toda la información que tiene, como se llama usted, cómo se llama su novio. Pero si ellos no pueden darle el número del caso, hay que hablar con un abogado para que nosotros podamos entregar una solicitud, una FOIA, donde pedimos una copia del recibo. Pero eso va a durar tiempo, so Sí. es mejor si usted llame y pedir la información. Pero a veces ellos no son muy helpful. Ok. Dice, tengo 10 años en este país pagando impuestos con Tax ID. No tengo documentos. Siempre pago 2,000 a 3,000 por año. ¿Califico para el alivio financiero que va al gobierno? No, desafortunadamente no. Ellos, lo que es necesario es tener un seguro social real.
Y si una persona que está en sus impuestos tiene un tax ID en vez de un seguro social, eso también significa que usted no puede recibir el beneficio, la ayuda de what is it? The 1,200. 1,200. Pero por esa persona, o no puede recibir en general. Creo que en general, porque si hay una persona indocumentado o una persona sin seguro social en la casa, es una descalificación, Sí. creo. Sí, y cuando decimos casa, estamos hablando de las personas que están incluidas en sus impuestos. En los que reportaron. Sí, como pero como su ajá. roommate, No, Claro. o sea, las que reportaron los impuestos. Sí. Por ejemplo, si el señor tiene seguro social, pero la esposa tiene tax ID y los hijos tienen seguro, right. no califican. Ujú, sí. Creo. Ah, Sí, ok, sí. ok. Dice, hay una posibilidad de que el presidente Donald Trump dé un arregle a la gente. No, no. 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 Ok. Tenemos 3 minutos. Para terminar, estamos haciendo consultas gratis todo el mes de abril. Puede aprovechar esta oportunidad y llamar para hacer su cita. Dice, hola, un hermano me puede arreglar a un medio hermano. Ah, Un hermano puede arreglar a un medio hermano. Pregunta. depende si... depende normalmente sí, pero para hacer las cosas más fácil es si sus padres estaban casados legalmente. Eso es más fácil y normalmente no hay muchos problemas con eso. Ok. Y bueno, pero la fila para arreglar es Yeah. larguísima. Horrible. Yeah. Ok, dice por acá, hola, mi papá tiene 20 años y entró 2 veces al país. Y yo voy a cumplir 19 años y mi abuelito es ciudadano. ¿Él podría meter ahorita papeles? Probablemente no con 2 entradas, pero a veces podemos hacer el trámite por medio del hijo ciudadano y el perdón por medio del padre que es ciudadano. Pero la verdad tenemos que hablar con su papá para evaluar los datos del caso y para verificar si él califica o no. Ok, pregunta a una persona que es de Venezuela nuevamente, esta pregunta la tuvimos la vez pasada, de que si por lo que han declarado del presidente Maduro, que si tiene posibilidades de pedir asilo. Siempre puede, si tiene miedo a regresar a su país, puede pedir el asilo, pero no puede ganar asilo solamente por el hecho que usted es venezolano. Tiene que probar que va a sufrir persecución por causa de una característica suyo si regresará a Venezuela. Entonces, aunque el país está muy difícil ahora, todo el mundo sabe, eso no es suficiente, solamente eso para ganar el asilo. Entonces es muy importante que pedir la ayuda de un abogado de inmigración para pedir el asilo. Ok, dice por acá que la orden de Stay at Home se extendió hasta finales de abril. Esta persona trabaja en la construcción, pero no tiene licencia. Dice que si la carta de su empleador le serviría si un policía le para. La Sí, carta. sí. Y todas las personas que están trabajando en la construcción, eso es la regla de Stay at Home, eso es algo esencial, pero es importante pedir una carta de su patrón para que dice que usted está trabajando en la construcción con esa tal negocio y que usted es un trabajador esencial, para que si usted sí está parado por la policía le puede mostrar la carta. Pero todavía la policía puede arrestarle por manejar sin licencia. Okay, Yo pensé que él tenía... No tiene licencia. Yeah. Sí, ok. So, aunque el policía no va a arrestarle por estar fuera de la casa, puede arrestarle con otro fundamento, lo cual no tiene licencia y está manejando. Me pregunta la persona, pero que si va en un taxi con la carta. Debe estar bien. Ok, súper. Dice rápidamente, si tienes 14 años viviendo en Estados Unidos y tienes 6 años con un permiso de trabajo, ¿puedo calificar para una residencia? Depende de cómo fue que usted consiguió ese permiso. Como ella dijo antes, de recibir un permiso siempre está conectado con otra cosa. Entonces cuando uno nos dice, yo tengo permiso, nuestra primera pregunta es ¿cómo? Yeah.
porque hay otra cosa. Entonces depende de qué fue esa otra solicitud. Por ejemplo, una solicitud de asilo y usted no se presentó por su entrevista o depende de eso. Entonces necesitamos hablar con usted a ver qué tipo de permiso y a ver si puede calificar para la residencia. Ok, dice, yo tengo mi ceremonia de ciudadanía en mayo, pero perdí mi residencia. ¿Qué puedo hacer? Probablemente todavía puede ir y no, es como la entrevista primero y no el juramento, I guess. So, El juramento. el juramento. Debe estar bien. Debe estar bien. Pues solo explicarle ya que usted se perdió la tarjeta. A veces es recomendable hacer un reporte con la policía diciendo que perdió su residencia. Ok, la última pregunta dice, mi hija va a cumplir 21 años en 2 años. Yo entré con visa. Un abogado me recomendó que pidiera asilo y mientras que estaba el asilo, cuando mi hija cumple 21 años puedo ajustar mi estatus. ¿Eso es recomendable? Depende de muchas cosas. Entonces, la verdad me gustaría hablar con usted para entender el fundamento del asilo antes que voy a decir sí o no. Ok. Entonces estamos terminando. ¿Algo más que quieran agregar sobre las consultas que tenemos en este mes de abril? Lava sus manos, quédese en casa. Su caso todavía, si no tiene estatus legal en este país, todavía sigue con incertidumbre y debe aprovechar este tiempo para contratar abogado para hablar sobre su caso. Y estamos ofreciendo consultas gratis en el mes de abril por toda la situación que estamos viviendo. Usualmente no son gratis. Nunca han sido gratis. No, nunca. Ajá, entonces estamos haciendo eso para ayudar a toda nuestra comunidad. Así que llame si tiene alguna pregunta y quiere hablar más de su caso. Rápidamente dice, hola, mi esposo fue deportado. Si tiene chance de regresar, soy nacida aquí y tengo hijos con él. Depende. Necesitamos ver su expediente de inmigración primero y tenemos que hablar con usted y él. Y otra vez rebote rápido, dice, puedo salir del país, tengo visa y ya me quiero regresar. Me imagino que por la situación. Depende en su país, las reglas de ellos, pero si está cerca de su fecha de permiso de estar aquí, debe aplicar por una extensión si no puede regresar a su país. Rápido, para no dejar ninguna pregunta. Dice, Okay. Juan, ¿me puede pedir la hija de mi esposa? La hija es ciudadana. Nos casamos cuando ella tenía 17 años. Yo tengo visa de turista. Sí. Ok, excelente. Entonces, estamos aquí el próximo viernes Sí. a las 10 de la mañana y aproveche esta promoción de la consulta gratis por el mes de abril. Sí. Gracias, abogadas. Gracias. Gracias.